Hola amigos, somos Samuel y Audrey. Muy buenos días. Hoy estamos de paseo. Estamos visitando el pueblo de Sintra, que queda a media hora de Lisboa. Así que nos subimos en el tren en la estación de Rocío. Pagamos 5 euros por persona y fue un viaje de 30 minutos. Recién hemos llegado a Sintra, así que vamos a estar visitando castillos y palacios y paseando y comiendo. Así que vamos. ¡Vamos! Pero antes de visitar el Palacio da Pena, nuestra primera parada fue un café para comer algo rápido. Entonces, como siempre, antes de comenzar con nuestro paseo de Sintra, vamos a almorzar. Encontramos un lugar que se llama Café Saudade, así que hemos pedido paninis y una torta de queso de la región que se llama queijada, así que estamos esperando a que llegue nuestro almuerzo. Carlitos. Es un Carlitos. ¿Y qué tiene un Carlitos? Grande Carlitos. Y queso y jamón. Muy bien. Y Sí. está tostado. Pan. Tostado pan. Pan tostado. Muy bien. A ver, vamos probándolo. Mucho queso. Muy rico. Delicioso. Ok, entonces mi panini también recién acaba de llegar y este se llama el San Antonio y tiene sardinas, tomate, lechuga, queso de cabra y una salsa, como una vinagreta de balsámico, así que vamos probando esto. Wow. Las sardinas y el queso es una linda combinación. Ok, ya terminamos los paninis y también pedimos 2 postres. Dos en realidad postres. solo habíamos pedido uno, la queijada, pero después vimos el tamaño y Samuel dijo, no, necesitamos un segundo postre. Así que voy a probar estos dos. Este es el pastelito de queso, queijada. No tiene mucho sabor a queso. Tiene más sabor a canela. Este segundo pastel se llama traveseira y parece como una 1000 hoja. Y nos dijeron que está relleno con una crema de almendras y huevo. Y también está cubierto en azúcar. Así que vamos probando. Wow. Súper, súper dulce. Súper dulce. Pero está completamente cubierto en azúcar. De ahí caminamos por el pueblo un rato, antes de decidir que sería una mejor idea tomar un bus para no llegar al palacio agotados. Ok, entonces hablemos de transporte, porque una vez que ya estás en Sintra, todavía tienes que llegar a los palacios y esos no están tan cerca, así que esta vez compramos un ticket para el bus público y fue 5,50 en euros, precio por persona, y eso es de ida y regreso y es el bus número 434 que te lleva a los palacios. Ahora estamos en Palacio Pena, así que sí. Hay otras opciones, puedes subir en tuk-tuk, puedes subir caminando, pero eso demora un montón. Así que sí, esta vez fuimos en bus y ahora vamos a ir a visitar el Palacio Pena. Aunque la historia del Palacio da Pena data desde la Edad Media, la construcción que uno ve hoy es del siglo XIX. Esta fue una de las principales residencias de la familia real portuguesa, y el rey Fernando II de Portugal, esposo de la reina María II de Portugal, fue quien ordenó la construcción del palacio en el año 1836. El rey quedó encantado con la zona de Sintra durante una visita con su esposa y cuando vio las ruinas de un antiguo monasterio decidió reconstruirlo como un palacio. El Palacio da Pena fue construido en una mezcla de estilos típicos de la arquitectura romántica y por eso se pueden ver influencias góticas, manuelinas, islámicas y renacentistas.
Después de visitar el exterior del palacio, continuamos nuestro tour por dentro, donde visitamos habitaciones, comedores y salas de estar, todas decoradas con muebles históricos, igual como se hubiera visto cuando la familia real veraneaba en este lugar. Ok, entonces recién terminamos de visitar el Palacio Pena, así que primero hablemos del precio. ¿Cuánto pagamos? 11,50 euros. Ya, entonces Sí, 11,50 por persona. Per persona. Por persona, y eso fue para visitar el interior del castillo también. Sí. Y Muchas colores. ya, este palacio tiene muchos colores Muchos colores. y es enorme, así que ya llevamos Sí. unas cuantas horas paseando. Enorme. Ya. Así que estábamos pensando cuando primero llegamos a Sintra tal vez visitar 2 palacios, pero no vamos a tener tiempo porque hemos demorado demasiado aquí en Palacio Pena. Dos que- palaces, estoy cansado. Ya, es mucho. 2 Mucho es demasiado. cansado, ya, sí. Así que es mejor venir por un fin de semana, yo diría, o 2 o 3 días, visitar más tiempo. Sí. Así que ahora creo que vamos a regresar al pueblo, a Sintra, subirnos al tren y de ahí a Lisboa. Sí, vámonos. Y eso es todo lo que hicimos en Sintra ese día. Nuestro consejo, si quieren conocer todos los palacios, castillos y jardines que se encuentran en Sintra, no se vengan por solo un día como nosotros hicimos. Es mejor venir con más tiempo para poder disfrutar todo porque como ya pueden ver, el día se nos pasó volando.